presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Se ha estado desarrollando lo que se conoce como la Santa Convocatoria. Es una semana de predicación, también es una semana de visitación. Tan visitados que en la asociación nos visitaron esta semana también. El hermano Luis González y también Ivania, es el equipo de auditoría de la Conferencia General, ha estado con nosotros desde el lunes y estará con nosotros hasta el lunes. Y qué bueno que haya decidido adorar con nosotros esta mañana. Durante esta semana hemos estado estudiando. Toda la temática en todas las iglesias es la misma. El título de la temática es: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y la base bíblica de la semana es la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Nosotros aquí en esta iglesia de Medina hemos estado estudiando paso por paso cada uno de los pasajes de esa carta del apóstol San Pablo. De esos 13 versículos, hasta ayer llegamos al versículo 10. Es decir, ya tenemos el bloque completo de lo que hemos estudiado, y hoy vamos a la conclusión o al mensaje final que el apóstol San Pablo quería enseñar. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias y vamos a hacer un repaso rápido para llegar entonces a la conclusión que el apóstol Pablo nos presenta. Abra su Biblia en el libro de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Voy a ir leyendo los versículos y voy a ir recordando cada uno de las enseñanzas o de los temas que trata, que es lo que hemos visto en esta semana. Primera Corintios 10:1. Entre el versículo 1 y el versículo 4, el apóstol, esto lo vimos el domingo, el apóstol presenta las 5 ventajas que tuvo el pueblo de Israel. La primera, versículo 1: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Primera ventaja, todos estuvieron bajo la nube, que esto significa que gozaron de la misma guía y protección de Dios. Segunda ventaja, ahí al final del versículo 1, todos pasaron por el mar. La forma milagrosa como Dios los salvó de los egipcios. Versículo 2, ventaja número 3. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Es decir, estuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Cuarta ventaja, versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos tuvieron el privilegio de alimentarse con el maná, pan de ángeles o trigo del cielo. Versículo 4, ventaja número 5. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 grandes ventajas del pueblo de Israel. Versículo 5.
Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Cuando una persona no agrada a Dios, termina haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y los israelitas, a pesar de estas ventajas, hicieron 5 cosas que no agradaron a Dios. Versículo 6. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está una de las cosas malas que hicieron: la codicia. Codicia hacia los gustos egipcios. Versículo 7. Segunda cosa mala: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Tercera cosa mala que hicieron, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000 hombres. Cuarta cosa mala: ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Quinta cosa mala, fue la que vimos ayer: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que el pueblo de Israel tuvo 5 grandes ventajas, pero también tiene 5 grandes fracasos. Y ahora el apóstol Pablo entra de lleno para dar la lección o el mensaje principal. Versículo 11. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Es decir, estas cosas malas que el pueblo de Israel realizó les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado hasta el fin del tiempo. Es decir, la experiencia del pueblo de Israel es un espejo para nosotros que vivimos en este tiempo. Son un ejemplo. El apóstol utiliza una palabra que vamos a verla con otro pasaje. Pero vean lo siguiente. Es decir, sería necio ignorar o despreciar lo que nuestros antepasados nos enseñan acerca de la paga del pecado y de las consecuencias de la culpa. Esta es una amonestación para que el cristiano no confíe en sus propias fuerzas. En particular, por la proximidad de la segunda venida de Cristo. Porque el pueblo de Israel fracasó en las fronteras de la Canaán terrenal. Ellos eran el pueblo a quien Dios había favorecido especialmente dándoles a conocer su ley. También ellos no solamente tenían el conocimiento de su ley, tenían un conocimiento superior al que pudiera poseer otro pueblo del mundo en aquel entonces. Sin embargo, no permanecieron fieles. Y nosotros los cristianos, a quienes se nos ha confiado el evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de la pronta venida de Cristo, debiéramos tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que no lleguemos a entrar en la Canaán celestial. Por eso el apóstol San Pablo dice en el versículo 12: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese es el título del tema en esta mañana.
el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, yo pude haber nacido de un padre adventista. Mis padres pudieron haber sido vegetarianos, observadores del sábado, fieles en devolver los diezmos y las ofrendas, cuidadosos de la observancia del sábado, de recibir sábado y despedir sábado, cuidadosos de que cada quien tenga su folleto de escuela sabática, que tenga su matutina, de venir al culto. El hecho de que tengamos una herencia espiritual no significa que nosotros ya estamos en el cielo. La herencia espiritual no produce inmunidad. El libro de Hebreos, note lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, hablando de este ejemplo para nuestro tiempo. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 nos dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Fue el problema del pueblo de Israel, la incredulidad. Versículo 13. Antes, alentaos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. Entre más se practique el pecado, más endurece la conciencia. El apóstol San Pablo le llama, tienen la conciencia cauterizada. Es como decir, tiene la conciencia con callos. A uno le cuesta, el ser humano, dice que el ser humano le gusta aprender no por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Me recuerdo a Abdel, le gustaba tocar la plancha cuando estaba caliente. Cuando estaba chico le gustaba y yo le decía, no la toque porque quema. Y yo me acordé de una historia que le escuché a uno de los profesores que tuvimos, que cuando él pasaba con su niño en brazos, pasaba cerca del bombillo y el niño siempre levantaba la mano para tocar el bombillo. Y le decía, no toque porque quema. Y él siempre lo evitó. Pero él dice, parece que no entiende lo que yo le quiero decir. Así que un día pasó tan cerca del bombillo que el niño logró alcanzar el bombillo. Y cuando lo tocó, ya usted sabe lo que pasa cuando un niño se quema. Fue el grito del niño. Yo dije, tengo que hacer lo mismo con Abdel. Yo tengo que dejar que toque la plancha. Y en uno de esos días, yo no le estaba vigilando y él, ¿cómo le hiciste, Abdel? Estaba saltando la cama y le cayó en el pie. Y después con la plancha caliente yo se la ponía y le decía, niño, tóquela, tóquela, le digo, le doy permiso que la toque. No, me decía. Pero yo le daba permiso que la tocara y no la quería tocar.
Él aprendió que no debía tocar la plancha, pero la aprendió por experiencia. Y lo que el apóstol San Pablo está diciendo, miren, los israelitas tocaron la plancha caliente y se quemaron, no lo hagan ustedes. Le está diciendo a la iglesia de Corinto, no cometan el mismo error de los israelitas, que aunque tuvieron ventajas espirituales, tuvieron 5 fracasos, pero ellos no aprendieron. Ustedes no cometan el mismo error. ¿Por qué será que los seres humanos somos tan duros para entender? Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Cuando uno ve cuadros de personas como han fracasado, uno tiene ventaja, ¿sabe? Dice, mire, fulano de tal sufrió porque cometió este y este error. Por lo tanto, yo no debo cometerlos, porque si los cometo me va a pasar igual o peor. Y aquí el apóstol está diciendo, no cometan el mismo error. Es decir, no se confíen que como son el pueblo especial, no les va a pasar nada de eso. Ahora yo quiero llevarlos a un pasaje, a otro pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Vamos a entender ahora qué significa el tiempo al que Pablo se refiere. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Note la frase que hay aquí. Dice, se presentó al final de los siglos. Es decir, desde la muerte de Cristo Jesús, para Pablo ya comenzaba el final de los siglos. Y cuando leemos 1 Corintios 10, estas cosas, versículo 11, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. Es decir, es para nosotros. Desde la época de Cristo, para nosotros, el fin de los tiempos. Versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos así, a mí no me va a pasar eso. Le puede pasar a aquel otro hermano, dice, a aquel sí le puede pasar, él sí se puede caer, dice, él sí puede fallar, pero yo no, porque yo soy adventista de nacimiento, yo soy vegetariano, devuelvo diezmos y ofrendas, mis hijos estudian en un colegio cristiano. No hago esto, no hago lo otro. ¿Será cierto eso? Vamos a ver algunos pasajes para que no estemos tan tranquilos. Romanos capítulo 11, versículo 20. Romanos capítulo 11, versículo 20. El apóstol San Pablo escribiéndole a los hermanos cristianos. En Romanos 11, 20 nos dice: bien, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿A quién se refiere? Versículo 19. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará, dice. ¿A qué se está refiriendo el apóstol San Pablo?
si Dios no pasó por alto la conducta de los israelitas de carne, no pasará por alto la nuestra. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Es decir, si Dios no pasó por alto a los descendientes de carne y sangre de Abraham, ¿cuánto más a nosotros que somos injertados a través de Cristo en el linaje? Entonces no hay razón para sentirse seguros, hermanos. Versículo 22. Así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Por eso Pablo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Lucifer fue privado del cielo? ¿Hay algún otro ser en esta tierra aparte de Cristo que ha tenido más privilegios que Lucifer? Lucifer ocupaba la cuarta posición en el cielo. Era el director de la orquesta en el cielo. Pero el cielo lo tuvo que expulsar. La hermana Juárez narra un incidente, porque como él era el líder de la orquesta en el cielo, era el director de música, por eso la música mundana tiene tanto éxito en el mundo. Él es el director. Por eso el cristiano no debe escuchar música mundana, porque al escuchar música mundana está adorando ante el trono de Satanás. Y él en una ocasión, él tenía acceso hasta cierto lugar. Y entonces él le dijo, él escuchaba cómo adoraban cerca del trono de Dios. Y le pidió a un ángel que le consiguiera una audiencia con Jesucristo. El ángel llevó el mensaje a Jesucristo y Jesucristo salió a atenderlo a la puerta. Satanás le rogó a Jesús que lo dejara entrar. Y Jesús con lágrimas le dijo: ya no podemos dejarte entrar, porque has ido demasiado lejos y pondrías en riesgo la seguridad y la armonía en el cielo. ¿Por qué fue echado fuera Lucifer? Porque se rebeló contra el gobierno de Dios. Él murmuraba del gobierno de Dios y no aceptaba el liderazgo de Jesús. Y aquí está diciendo entonces: el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la única garantía que tengo? Versículo 20. Romanos 11:20. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe estás ¿cómo? En pie. En la Biblia tenemos dos personas que jugaron a estar seguros de lo que creían. Tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús, es decir, la autoconfianza, mis hermanos, es peligrosa. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, dice: esta noche todos se van a escandalizar de mí. ¿Y qué dijo entonces Pedro? ¿Yo le dice? No. Si yo le pregunto aquí en esta mañana, dice: ¿cuántos de ustedes creen que son potencialmente fornicarios y asesinos? ¿Cuántos levantarían la mano? Seguramente ninguno, ¿verdad? Pero sabía que todos somos potencialmente fornicarios, asesinos y adúlteros. David fue llamado por Dios.
Fue ungido rey de Israel. Sobre él reposó el Espíritu de Dios. David derrotó, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David mató al gigante Goliat. Pero un día que David estaba relajado, no había guerra. La ociosidad es peligrosa. Ya ustedes conocen el resto de la historia. David cometió. ¿Cuál fue el primer pecado de David? Codició. Después de codiciar, ¿qué hizo? Cometió adulterio. Y después de cometer adulterio, ¿qué hizo? Mintió, porque por engaño trajo a Urías Eteo. Y después de que Urías Eteo hasta lo emborrachó, entonces después cometió asesinato bien planeado, porque él escribió una carta para que asesinaran, para que mataran a Urías Eteo. Y después de eso se quedó con la mujer. Cuando yo estudio la vida de David me pregunto, ¿será que David pensaba que él era capaz de hacer todo eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que David se creía capaz de hacer todo eso? Yo creo que no. Pero cayó. Aunque tenía privilegios grandes como ser rey de Israel, aunque había derrotado al gigante y había derrotado a mucha gente, aunque tenía talento de componer música, pero eso no era suficiente para mantenerse firme. ¿Qué pasó con David? De acuerdo a la Biblia, descuidó lo esencial para mantenerse en pie ante las inclemencias del pecado, y es tener intacta la fe en el Hijo de Dios. Es decir, la autoconfianza lo mató. El otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es Pedro. Jesús dijo: esta noche se van a escandalizar de mí. Y Pedro, ¿qué dijo? Dice, yo no, si yo soy el líder del grupo, yo soy el que predico. Quizá puede ser Tomás, que ese es un incrédulo, pero yo no, dice. A mí eso no me va a pasar. Y si hay un pueblo que es orgulloso, somos nosotros los adventistas. Cuando le decimos, cuando alguien predica, y lo digo por mí, cuando alguien predica dice, pase al frente quien necesita oración para ser fiel a Dios. Dice, ¿y qué van a pensar de mí si yo paso? Dice, van a decir que yo estoy en pecado, dice. Si le decimos, ¿cuántos hay aquí que saben que no están teniendo una experiencia con Dios y necesita que oremos para que Dios lo fortalezca? No, dice, yo no voy a pasar, dice. Es más, yo no necesito que oren por mí. Yo sé orar por mí, dice. Autosuficiencia. El que cree estar firme dice, mire que no caiga. Y mire, cuando un ser humano cae, hermano, cae, pero cae feo. Mire el apóstol Pedro había estado con Jesús y Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo me los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esa noche, mientras Jesús sufría en el Getsemaní solo, y Pedro, en lugar de estar orando, estaba durmiendo, cuando se levantó, ¿con qué se levantó? Se levantó con una espada, pero no era una espada de dos, era una espada de un filo, parece. Y todo atolondrado se levantó esa madrugada, asustado, y lo primero que agarró no fue la Biblia, no fueron los rollos. Lo primero que agarró, ¿qué era? Era el machete. Y hay algunos que dicen así, mire, dice, por si me falla la fe, yo tengo algo bajo la almohada, dice. O sea, tener algo bajo la almohada, eso es de una mente espiritual o de una mente carnal. Es una mente carnal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los principados y las potestades. Y Pedro, en lugar de refugiarse en Dios, sacó una espada. Y yo no creo que le quería cortar la oreja, porque mucho pulso, hermano. Yo creo que Malco
Mire, yo no me he atrevido. A veces en el periódico salen cuando se están dando dos señores con machete. La vez pasada salieron uno allá por la Paz, creo que era, y entonces decía, mire, esta es una escena fuerte. Dice, yo no quise seguirla viendo porque eso de ser horrible, ver a alguien pelear con machete. Y Pedro saca el machete, pero yo creo que le quería cortar el cuello, cortarle la cabeza, pero así, mire, de tajo. Y el Malco se la jugó y movió la cabeza y apenas le llevó la oreja. El primer anciano de la iglesia con machete, imagina usted. Y sacó machete en la misma cara de Jesús. Y después de eso, ¿qué hizo el hermano Pedro? Después de eso, salió huyendo y no quería acercarse a Jesús porque tenía miedo. Entonces dice que se fue a sentar donde estaban los chabacanes. Y le dijeron, ¿tú eres de los mismos? Dice, ni sé de qué hablas, dice. ¿Alguna vez que usted lo han encontrado así de manera infragante y en el mall o en la universidad y lo encuentran así a usted viviendo no como cristiano? Le dicen, me parece que te he visto en la iglesia. A veces voy, dice. A veces voy, dice. O mis papás que me llevan, dice. Porque no queremos identificarnos como cristianos, porque no estamos viviendo como cristianos afuera. Y Pedro fue lo que hizo, dice, pues ni sé, dice. Y para que no lo siguieran molestando, porque le preguntaron varias veces, el texto bíblico dice que habló palabras, es decir, él sacó el lenguaje vulgar que tenía para decir, ni siquiera sé quién es ese hombre, dice. Pero él había dicho, a mí, dice, yo no te negaré. Y cuando él estaba negándolo, la última vez el gallo cantó. Y mientras él cantaba se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y él se encontró una mano sacrílega, golpeaba en la mejilla de Jesús y el rostro de Jesús se quedaba frente al rostro de Pedro. No hay cosa más terrible que lo encuentren con las manos en la masa, ¿verdad? Y ahora se queda viendo Jesús a Pedro. ¿Qué le hubiera dicho yo? Te lo dije, descarado, sinvergüenza. Pero vale que yo no soy Jesús. Jesús lo miró y Pedro miró en aquella mirada de Jesús lo que miró fue una mirada de amor y una mirada de perdón de una persona que había caído. Es interesante cómo Dios trata a los caídos, fíjese. No tengo a mano el texto, pero hay un texto que después de la resurrección Jesús le dijo, vayan adelante y díganle a Pedro, dice. Por nombre, dice, díganle a Pedro. Y Jesús tuvo que restaurar a ese hombre, a ese líder que había caído, lo restauró después de un desayuno a la orilla del lago de Genesaret. Pero ¿qué es lo que quiero enseñar con estas dos lecciones? Si Pedro cayó y David cayó, usted y yo no somos inmunes a las caídas. Por eso Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caigan. Por eso Jesús en el libro de Lucas nos da un consejo para que no vayamos a caer. Lucas capítulo 21 versículo 30. Lucas capítulo 21 versículo 30 nos dice, 21:34, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros. Es decir, nuestra ansiedad no debe ser comer, o beber, o trabajar. Porque como un lazo, versículo 35, vendrá sobre todos los habitantes de la tierra,
Velad pues en todo tiempo, orando para que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Usted no tiene la más mínima idea cuando el policía lo va a detener. A veces uno juega al gato y al ratón, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Si lo para la policía, buenos días, señor, dice. ¿Cómo está? Muy bien, dice. ¿En qué le puedo servir? Su licencia, con mucho gusto. Su revisión, claro. Pero el que anda ilegal, que no me paren porque me van a encontrar, dice. Me van a poner una esquela. Y si lo encuentran, ahora bajando de la barca ya hay una camarita que lo pueden agarrar. Justo antes del peaje están con la camarita así, porque como usted viene hacia abajo, usted puede desarrollar una velocidad fácil hasta 130. Y si lo pillan con la camarita, hace poquito me dijo alguien, me llamó pastor, dice, mira lo que me pasó, dice, ¿qué le pasó? No, mira que yo iba bajando a 130 y allá abajo me estaban esperando, dice. Y entonces yo le dije al policía, óigame, le dice, nunca me han puesto una esquela, usted me va a poner una, dice. Y me dice, dio tanta vuelta para ponerme la esquela. Seguramente quería que le ofreciera dinero, pero bueno, el pecado tiene su consecuencia, hay que pagarla, hay que pagar la esquela. Los cristianos pagamos la esquela, no pagamos soborno. Deme para el fresco, dice, y lo dejo ir. Cristiano no acepta eso. Cristiano paga la esquela. Violó la ley, pague. Es bíblico. El que cree estar firme, mire que no caiga. Resumiendo este punto, persona que no dedica tiempo a la oración diaria, persona que no estudia la Biblia, persona que no se mantiene vigilante, al saber que es un ser humano propenso a caer, seguramente caerá. No es suficiente solo venir a la iglesia, no es suficiente solo escuchar al predicador, no es suficiente escuchar el repaso de la lección aquí, no es suficiente. Es necesario que usted y yo en casa oremos, estudiemos la Biblia y hagamos algo por Dios. Y lo último, las tentaciones. Versículo 13. No os ha venido ninguna tentación sino humana. Noten esto. Ese pensamiento es interesante. Todas las tentaciones que enfrenta el ser humano son de carácter humano. Y si es de carácter humano es porque Dios sabe cuál es nuestro límite. Pero Dios es fiel y no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. ¿Qué hay detrás de esto? Mire, cada persona tiene una tentación. El diablo sabe cuál es la debilidad de alguno. Para alguno la debilidad, la tentación es que le gusta hablar mal de otro. Tiene el don de lengua satánico. El chisme y la crítica. Yo así le llamo el don de lengua satánico. Facilito critica y anda chismeando. Para otro la debilidad no es eso. Para otro la debilidad es que no puede ver una escoba con falda porque se enamora de la escoba. Para otro la tentación puede ser los juegos de azar. Para otro la tentación, la pornografía. Para otro la tentación es que le gusta mentir o le gusta agarrar lo ajeno. Para otro la tentación es que fácil pide prestado pero no le gusta pagar. Y se vuelve, como dicen los
Los ticos, ¿verdad? Dicen cara de barro, dice. Mire, le debe al hermano, dice, que Dios me lo bendiga, le dice. Y si le cobran, se molesta. Cada una de las personas tiene una debilidad y el diablo sabe por dónde entrarle. Pero a veces quedamos así, dice, bueno, pastor, dice, es que yo soy débil. Y como yo soy débil, Dios entiende. Él me tiene que llevar al cielo así, dice. Es que mire, dice, con este mal genio que yo tengo, así era mi padre, así era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y mi tatarabuelo. Y entonces, como dice que el pecado alcanza hasta tanta generación, Dios me tiene que llevar así. Eso no es ninguna excusa. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Por ejemplo, cuando usted fue probado, ¿sabe cuáles son? Yo he llegado a una conclusión que las mejores, o no las mejores, sino las pruebas más intensas para uno, no vienen de afuera de la casa, sino que vienen de adentro de la casa. ¿Quién lo saca más de las casillas a usted? ¿Los de afuera o los de la casa? Vamos a ver, madres. ¿Quién le agota la paciencia más a usted? ¿Los niños de afuera o los de la casa? ¿Y qué dice la madre o el padre? Dice, pero es que tenés la culpa, me estás provocando que te voy a dar un coscorrón. ¿Es culpa del niño? ¿O de la tentación o de quién? Si yo cedo a la provocación, ¿es culpa del niño o de quién es la culpa? El texto dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Y el texto sigue diciendo, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, si Dios permite que mi hijo me provoque, que mi cónyuge me pruebe, que el hermano me pruebe, que las mujeres de afuera me prueben, que el jefe me pruebe, es decir, Dios está permitiendo que el fuego de la prueba suba de intensidad. Pero si Dios permite que yo sea probado así, es porque Dios sabe que si yo me entrego a Él, puedo vencer esa prueba. Así que ceder a la tentación no es una excusa para decirle, Señor, es que no pude. Es que como yo soy débil, Señor, no me quedó de otra, dice. Mi mamá tenía un tío que parece que era o nombre Polica. Y un día dejaron unos tamales. La mamá dejó unos tamales y le dijo, cuidado, te comes los tamales, porque sé cuántos tamales hay. Pero la mamá se fue y él se quedó en casa. Cuando regresó, ya no estaban los tamales. Y le dijo, Polica, ¿qué pasó con los tamales? Y Polica no hallaba qué excusa sacar. Y entonces le dijo a la madre, es que el tamal me dijo Polica, comeme, dice. Y cuando nosotros cedemos a la tentación, dice, pero es que me provocó, dice, y yo tenía que defenderme, dice. Es que me agarró del cuello, dice. Me dio una mejilla, pero como la Biblia nos dice que le ponga la otra, y cuando me dio en la otra, entonces ahora voy yo, dice. Mis hermanos, usted y yo tiene que estar plenamente seguro de que la tentación nos vendrá tarde o temprano. Esa es una realidad con la que vamos a vivir. La tentación nos vendrá. También tenemos que tener presente que cualquier tentación nos puede sobrevenir. Cuando nos venga una tentación, no será nada nuevo. Tenemos que estar conscientes que tarde o temprano nos iba a aparecer. Y lo tercero de esto es que con la tentación siempre hay una salida para poder soportar de acuerdo a la palabra de Dios.
Hay una historia que se cuenta de la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis se cuenta una historia y eso está porque Sardis, una de las 7 iglesias del Asia, estaba construida sobre una cresta rocosa y se consideraba impenetrable. Cuando Ciro estaba sitiando la ciudad, Ciro quería sitiar esa ciudad, ofreció una recompensa especial al que descubriera la manera de atacarla. Un soldado de quien se recuerda con el nombre Hiereades. Dice que este soldado estaba observando un día y vio que a un soldado de Sardis que estaba en la parte de arriba se le cayó un casco. Y el soldado bajó por una parte, por un caminito así un poco estrecho y secreto entre las fortificaciones. Y él observó bien por dónde bajaba ese soldado a buscar el casco. Esa noche, el soldado de Ciro guió a la compañía por aquel sendero entre los riscos y cuando llegaron a la ciudad, se la encontraron totalmente con las puertas abiertas y los soldados relajados. Así que entraron y capturaron la ciudad. Capturaron esa ciudadela que ellos consideraban que estaban tan salvos que no necesitaban de estar vigilantes. La vida en Sardis los llevó a estar tan tranquilos. Nosotros, mis hermanos, tenemos una meta y la meta nuestra es llegar al reino de los cielos y no podemos bajar los brazos. La vida eterna es lo más grande que Dios nos ofrece y no podemos relajarnos. ¿Qué pasa si usted llega tarde a su trabajo? Una vez, ¿qué le ponen? Un memorándum, ¿verdad? Y si se ausenta, ¿qué le marcan? Una ausencia. Tiene que justificar la ausencia. Usted se puede ausentar las veces que le dé la gana a su trabajo. ¿Qué pasaría si se ausenta las veces que le dé la gana a su trabajo? ¿Se quedaría sin trabajo? A veces nos ausentamos una vez de estar vigilantes, de orar, de estudiar la Biblia. Y muchas veces nos ausentamos 2 veces, 3 veces, 4 veces, una semana, un mes. ¿Y qué va a pasar al final de cuentas? ¿Qué creen que va a ser el Rey del universo? Dice, mire, no pude hacer nada por ti porque no me diste la oportunidad de hacerlo. Mis hermanos, resumiendo todo lo que hemos visto esta mañana y esta semana, termino con las siguientes declaraciones. Número 1, las bendiciones espirituales no nos hacen inmunes frente al pecado. Número 2, la victoria radica en aferrarse a Dios y su poder siempre. Número 3, participar de la gracia colectiva, así como los israelitas participaron de la gracia colectiva, el pan espiritual, la nube, el agua, todos participaron de esa gracia. Participar de la gracia colectiva no es suficiente. Necesitamos también de la gracia a nivel individual. Número 4, ser vencidos por la tentación no es una excusa, porque Dios da la salida. Número 5,
La verdadera seguridad radica únicamente en el reconocimiento de que uno, apartado de Cristo, es absolutamente impotente y que necesitamos siempre la presencia íntima del Espíritu Santo para ser liberado del pecado. Y esto es un asunto diario. Así como todos los días nuestro cuerpo necesita alimento, así como todos los días nuestro cuerpo necesita agua, de igual manera nuestra vida espiritual necesita el alimento espiritual, la palabra de Dios. Necesita oxígeno, que es la oración. Necesitamos la gracia de Cristo para mantenernos victoriosos sobre el problema del pecado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Jesús nos ve, Éfeso ve.